Presentar a Rodrigo Chávez. Él es contador público autorizado, especialista en gestión económica de empresas, catedrático universitario, consultor, asesor fiscal, perito judicial, miembro de la Escuela de Neopatrimonialismo y del Balance Club de Argentina, miembro de la Academia de Ciencias Contables de Minas Gerais. Escribió 400 artículos y 22 libros contables editados por Jurada Editora y otros 6 obras en coautoría. Tienes 10 minutos, Rodrigo. Muchas gracias, mi amigo Víctor, por la invitación. Quisiera agradecer también la presencia de nuestros amigos que están haciendo la discusión, de amigo Rafael Franco y también de Sósimo de la Cruz. Entonces, el apellido creo que sea también un hermano de Víctor de la Cruz. Quisiera, primeramente, coincidir totalmente y felicitar al epistemológico Sósimo de la Cruz por la exposición brillante y también por las maravillosas palabras que ha hecho acerca de la contabilidad y de la epistemología. Usted tiene el mérito de tener su nombre de epistemológico, o sea, merece totalmente su nombración como epistemológico, porque habló muchas cosas que yo quisiera hablar, y también, si fuera a defender una teoría del conocimiento contable, sería totalmente de acuerdo y llevaría a tona todos estos puntos al tono más grave y también con palabras mucho más altas, ¿sí? Yo miré inicialmente que el amigo Sósimo tiene una formación de la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos tiene una memoria muy importante en Sudamérica. Nosotros sabemos que ella ha sido fundada en 1551, entonces es la más antigua universidad de Sudamérica, entonces memorable, y también tiene una tradición muy importante. Yo escribí algunos puntos que quisiera hacer comentarios que son muy relevantes, en mi opinión, de la charla relevante del amigo Sósimo. Primeramente, acerca de la teorización de la contabilidad. Es fundamental, es imprescindible, es insolayable de la práctica del profesional saber siempre más teoría contable. Solo que es una materia cada vez más muy, muy rudimentada, muy olvidada y también cambiada por metonimias que nada tienen que ver con la teoría contable. Como, por ejemplo, pensar que la contabilidad o los axiomas contables serían totalmente involucrados con las normas políticas de grupos internacionales, o también por normas nacionales profesionales. Es totalmente diferente. Es un error que la Academia Mundial siempre hace hoy. En Brasil, entonces, está terrible. Nosotros vamos a hablar de teoría contable, somos impedidos de realmente teorizar los fenómenos patrimoniales o las leyes generales de comportamiento patrimonial, o los modelos de comportamiento patrimonial financiero, reditual, estabilidad de productividad y otros más. Entonces, es un obstáculo, un reto a ser cada vez más logrado y también a ser relevado con relación a la teoría de la contabilidad, la tradición teórica, los clásicos contables, que son totalmente también olvidados por los científicos y también por la academia contable. Cuando nosotros vamos a sembrar de una revista que es la más tradicional de contabilidad, la revista italiana de Ragionería y Economía Aziendal, que existió, que se pasó a existir, empezó en 1900, o sea, una de las revistas de teoría contable más antiguas, que no hace parte de las biografías de muchas bibliotecas en Brasil
o también en Latinoamérica. Entonces, hay que rescatar más los puntos de epistemología. Nosotros a veces olvidamos de estudios importantes, que Sósimo conoce muy bien, y Rafael también, pero de la lógica como de Luis Liard, que explica muy bien lo que sería un axioma, la importancia de los axiomas y su condición también para ser una ciencia que sea real, una ciencia que tenga una exactitud y también una lógica que sea totalmente irrechazable. O la lógica y metodología, como un ejemplo de Paul Chabornet, o sea, uno de los clásicos de la teoría del conocimiento general. O también un clásico argentino que ustedes conocen muy bien, de la lógica, que ha hecho un trabajo monumental a nivel internacional, Introducción a la Lógica. Francisco Romero, un gran lógico que es muy conocido en Latinoamérica. Esos autores, por ejemplo, en Brasil, son totalmente desconocidos. No hay mención. Yo creo que sea el único científico contable que hace mención a esos autores. Entonces, si estos autores son olvidados, lo que decíamos de un autor que sería el mayor cultor de filosofía, tal vez del mundo, Mario Ferreira de los Ángelos, o sea, él que escribió una filosofía de la afirmación y de la negación, que ha sido citada por el maestro Sósimo muy bien y también merece nuestro encomio, ¿sí? Y también Sósimo me sembró un punto muy importante, que es con relación a la condición de las dudas contables. Nosotros hoy hemos, lamentablemente, en la academia formal, algunas posiciones que dejan la contabilidad en duda. Solo que para cada duda, como decía Tomás de Aquino, hay que tener una seguridad. Entonces, si yo tengo muchas preguntas, tengo que tener también seguridad acerca de ellas. Entonces, es también una señal de ignorancia contable decir que todo no tiene seguridad ni contabilidad. O la seguridad sería solamente una normatización internacional, o mismo alguna cosa del Estado político. Y Sósimo habla muy bien acerca de la condición de los principios contables, de los axiomas contables, y especialmente la condición de contradicción. Muy importante, Sósimo. Es un tema que a mí me encanta mucho porque 10 años atrás yo publiqué un libro que está también, yo pasé uno ejemplar para Víctor cuando estuve en Juan Cayo, de la evolución doctrinaria de la contabilidad. Sería tal vez el primer libro de epistemología doctrinaria contable, el cual nosotros estudiamos todas las corrientes existentes en contabilidad por la historia. Utilizaron los clásicos contables, que era necesario de hacer un rescate total. Y percibimos realmente que la contabilidad tiene su objeto muy firmado y también una lógica que sería irrechazable en torno del fenómeno patrimonial. Eso es el punto principal de la condición doctrinaria de las más epistemológicas doctrinas que nosotros tenemos hoy. La doctrina neopatrimonialista, que tiene un basamiento en la doctrina de Vicenzo Massi. Vicenzo Massi también es un clásico totalmente olvidado de la teoría contable, que ha hecho una contabilidad autónoma. O sea, la ciencia del patrimonio es la condición del estudio contable que no sería una esclavitud de la economía, mucho menos de la economía haciendal, mucho menos también de la sociología o del derecho, pero tiene conceptos propios en torno del fenómeno del hecho patrimonial. Entonces, esta descubierta que garantizó la autonomía contable y también una seguridad para decir lo que es la contabilidad. Hasta hoy yo no conozco un científico, una teoría que ha pasado las obras de Vicenzo Massi. No existe
y creo que sería imposible existir porque era un epistemológico a un nivel muy alto. Solo que en Brasil y en Sudamérica, creo que en Argentina hay una excepción. Los estudios de la obra de los italianos son asegurados por la Universidad Argentina, pero en Brasil son totalmente prohibidos o no son recomendados. Entonces hay un problema en Brasil, un problema político. Las obras de los clásicos son totalmente olvidadas. Si hay este problema en Brasil, también puede, por supuesto, existir en otros países de Sudamérica, ¿sí? Entonces, hay que hacer un rescate. Y habló muy bien acerca de la visión doctrinal del neopatrimonialismo. El neopatrimonialismo hoy, para muchos científicos internacionales, representa el clásico contable que hace una pelea con las otras doctrinas, incluso anglosajonas. El neopatrimonialismo, tengo en mis manos la obra principal del neopatrimonialismo, que es la obra de mi maestro, el profesor López de Sá, que ha hecho muy bien un tratado con conectivos lógicos de cómo sucede el fenómeno patrimonial con relación a la necesidad y así también con una lógica sistemática por medio de las funciones. Posición esta que debería ser mucho más profetada por la Universidad General. Entonces, esta es la obra principal del neopatrimonialismo. Y hemos realmente un problema muy fuerte en la ciencia contable, principalmente con relación a la teoría positiva anglosajona, que es más una metodología que una teoría. Una metodología que no es original de los americanos. En verdad, quien teorizó el positivismo en contabilidad inicialmente ha sido Vicenzo Massi. Pero como los científicos, en los artículos indexados, no hay oportunidad, no hay abertura de espacio, es casi imposible hacer una defensa de estos puntos. Y hay mucha cosa a hablar, como por ejemplo defectos, desventuras, que estoy totalmente de acuerdo con Sósimo. El externalismo, que es sacar la contabilidad de algo de fuera que no es contable, alguna cosa que sería una abstracción que no existe. O también la condición de la relatividad, o sea, no hay leyes insofismables en teoría contable. Sería lo mismo que decir que todo es mentira, no existe verdad. Si no existe verdad, también la tesis, no existe verdad, es mentirosa. Al mismo tiempo que todo vale, o sea, que o también que debemos sacar una filosofía que sería solamente filosofía, pero no contable. Sería el error de hacer una fundamentación de científicos que no son contables. Ese error existió en Brasil hace 3 años, cuando en el primer movimiento de discusión de la teoría en abordaje cualitativa, no existió un autor contable ni ningún doctrinal que podría decir o hablar de la contabilidad en una manera de discusión teórica. Todos los autores citados eran autores o de la sociología o de la filosofía general, como Bourdieu, como Foucault, que no son contadores. Entonces son errores que existen muy, muy fuertes. No hubo un autor contable para que se pudiera hacer la defensa de una contabilidad realmente cualitativa, ¿sí? Ok. Y hay mucho más cosas, pero yo no sé si el tiempo es posible. Sí. Después yo hablo más. Ok, Rodrigo, perfecto. Damos el tiempo a Sósimo para que pueda participar sobre las interrogantes de Rodrigo. Bueno, en realidad Rodrigo no ha presentado ninguna interrogante, pero lo importante es el espíritu de diálogo que tenemos en estos momentos acerca de la necesidad
de la historia de la contabilidad, conocer la historia de la contabilidad, especialmente acerca de la historia de las doctrinas de la contabilidad. Yo diferencio doctrina y teoría. Doctrina es teoría más política e ideología. En cambio, cuando hablamos en epistemología, preferimos hablar, en lugar de doctrina, es preferible para nosotros hablar de teoría, porque sabemos cuáles son sus componentes de una teoría, cómo se construyen, cómo se puede refutar, cómo se puede desarrollar o sistematizar. Pero ya cuando entra elementos ideológicos y de factores de poder, entre ellos los aspectos políticos, ya la situación del discurso ya no es puramente epistémico, sino también ético-valorativo. Por lo tanto, las valoraciones crean una serie de contradicciones o hasta, llamémoslo, no se puede aplicar a las teorías los valores de verdad, porque las valoraciones pueden ser buenos y malos, ¿no? Las valoraciones pueden también ser, en términos, por ejemplo, técnicos, eficientes, ineficientes, etc. Entonces, a esos no se aplican valores de verdad. Las teorías están construidas con proposiciones mínimamente, es decir, con descripciones y explicaciones. En cambio, las prescripciones, el lenguaje normativo, que son propios de las técnicas, entonces allí no podemos tampoco asignarle valor de verdad. En las técnicas le asignamos valor de eficiencia o ineficiencia. Entonces, eso solo para precisar. Entonces, ahora, ¿qué tanto necesitamos de historia de las ideas o de la historia de las teorías científicas o de los conceptos científicos en contabilidad? Es fundamental. Al inicio de mi exposición dije precisamente eso. No podemos olvidarnos ni de los tradicionales, ni de los clásicos, ni de los actuales, es decir, ni de los modernos, ni de los contemporáneos. Hay una definición exacta con respecto a qué cosa es una tradicional y qué cosa es clásica. Clásica es algo que no se puede jamás olvidar en un estudio académico del área que le corresponde. Por ejemplo, llamemos a Luca Pacioli. Él es un clásico, porque es insuperable en el tiempo. Es fundacional en todos los casos. Ahora, ¿cómo se presentan? ¿Qué modelos más puede hacerse? Eso es otra cosa. Porque de ese clásico puede presentarse muchísimas versiones. A eso se le llama modelos teóricos. Basado en esa intuición especial que presentó Pacioli. Así igual habrán clásicos como está presentando en este caso nuestro amigo Rodrigo, estaba refiriéndose a Masis, por ejemplo, ¿no? Que no lo conocemos, no lo hemos estudiado en detalle y que de repente es muy denso, pues hay necesidad de armar comunidad de historiadores de la contabilidad. Y Rodrigo es especialista en eso, ha ganado un premio internacional con sus investigaciones acerca de la historia de la contabilidad. Entonces, estamos hablando con una autoridad en el ámbito. Y creo que hay que armar también, así como necesitamos armar comunidades o equipos en epistemología o en filosofía de la ciencia o en metodología científica de la ciencia contable, también necesitamos historiadores de la ciencia contable con ese vigor, ese entusiasmo y también con esa solvencia académica e intelectual que deba tener aquellos estudios o que deba tenerse aquellos historizaciones. En filosofía de la ciencia dice, una filosofía sin historia, por ejemplo, es como que está descabezado. Y una historia sin filosofía es como algo que está ciego. Siempre necesitamos de ambos para darnos cuenta que no nos estamos repitiendo. De repente estamos repitiendo cosas que ya antes se han dicho. Para darnos cuenta, para no repetirnos, más bien para desarrollarlos, para no estar haciendo energía o gastando energías en vano, podemos recurrir a la historia. Y ahí el valor fundamental. Todo eso es parte de la necesidad de una alfabetización científico-académica en contabilidad. Porque
Solo conocer temas de normas o de cuestiones técnicas para hacer reportes de estados financieros, etcétera, eso es tarea cotidiana, normal, de todos los días de todo contador. Pero para hacer historia, filosofía, metodología o epistemología de la ciencia contable, se necesita hacer una alfabetización a la comunidad académico-contable en general. Entonces, eso debe estar incluido en los estudios hasta de preparación, de pregrado. Y solo así vamos a tener académicos y científicos en contabilidad. Eso, a grosso modo, y estoy de acuerdo, como él también planteó con respecto a mis planteamientos, de que debemos estudiar más a fondo el neopatrimonialismo. Yo hice una síntesis básica, elemental, precisamente porque era una presentación urgente para dar cuenta de las vicisitudes por las que estamos pasando en el debate teórico contable latinoamericano, especialmente sudamericano. Por esa razón presenté esa tesis en ese sentido exacto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Víctor Hugo. Ok. 3 minutos para Rodrigo y la réplica de Sósimo de 3 minutos. Sí, perfecto. Estoy de acuerdo con Sósimo y también quisiera decir que es fundamental que si nosotros hiciésemos un rescate real, especialmente de las doctrinas latinoamericanas, ¿sí? Una contabilidad que fuera o que sea realmente producida por nosotros, ¿sí? Hemos diversas teorías contables que podrían hasta ser modelos para una conceptualización mejor de las normas internacionales, porque el problema de las normas no es realmente la norma en sí, pero el contenido y también el basamiento, porque un basamiento de una norma que dije que el activo es una inversión que se puede hacer la medición por el valor futuro, es lo mismo que decir que nosotros creemos en magia, o sea, los organismos internacionales que dicen esto no conocen bien lo que sería el activo. El activo no es necesariamente un bien, pero el valor que está medicionando los bienes y los créditos. Entonces, esto rescate es fundamental. Miramos también un problema en teoría contable hoy, especialmente con relación a 2 puntos. Uno de la experimentación, porque para tener la teoría en cuenta y actualizada es fundamental la experimentación. Por ejemplo, existe el neopatrimonialismo con algunas leyes, algunos teoremas que podrían ser mucho más experimentados. Hemos en el neopatrimonialismo cerca de más de 28 leyes que podrían ser mejor experimentadas. Como también hay un problema que sería pensar que todo estaría restricto al mercado de los capitales. En la verdad, la contabilidad hace su trabajo técnico para el mercado comercial, el mercado de servicios, el mercado financiero, el mercado social, el mercado de las entidades públicas. Entonces, no sería una restricción. Hay que tener esto rescate no solamente de la teoría contable, especialmente de autores como también Carlos Casella y su teorización, Mejía Soto, Rafael Franco también, Jesús Pineda, las teorías también de los amigos de Perú y otros más, y de los brasileños, como López de Sá, que ha hecho una teoría general. Y también la experimentación. Creo que el ICOD tendría la condición, con sus herramientas, ¿sí?, para experimentar también, estar de acuerdo o refutar también las proposiciones que podrían estar presentes en el neopatrimonialismo. Entonces, creo que esta es la tarea fundamental del estudio teórico académico, que hoy está muy lejos de ese sentido. Creo que la teoría contable está casi muerta, porque cuando nosotros hablamos de teoría contable, solo sembramos o lo de personas, de científicos que no son de la contabilidad,
o también de posiciones que no son contables o de organismos internacionales. El autor de la contabilidad realmente, de los conceptos modernos, ha sido Vincenzo Massi. Vincenzo Massi no tiene una referencia en alguna norma internacional. Y los organismos internacionales ganan derechos autorales de la aplicación de normas como si fueran de ellos. Entonces, hay un error muy fuerte y creo que la Academia Contable también peca muy fuerte cuando no hace nada. Esta alfabetización empieza con los libros, empieza con los movimientos de literatura contable, que es fundamental y creo que el CODI puede también contribuir mucho en ese sentido. Ok, Sosimo, 3 minutos finales. Gracias. Sí, creo que este planteamiento acerca de la experimentación como un problema metodológico básico en la contabilidad, especialmente en el campo neopatrimonialista, es una puerta de batalla metodológica primero, luego de resultados, por lo tanto, de evidencias teóricas importante que debe emprenderse como trabajo en la comunidad intelectual internacional. Los diseños experimentales y todos los procesos de prueba siempre son a partir de un modelo. Un modelo es un aplicativo de una estructura que es, en este caso, una teoría abstracta que tiene que tener una formalización matemática o una matematización. Toda esa herramienta refinada, recién podemos llegar a hablar ya de una experimentación propiamente dicha. Hacer eso es tremendo. Es una tarea gigantesca y creo que si asumimos a cualquiera de nosotros o los presentes, creo que tendrán pues trabajo de por vida en ese ámbito o tendremos trabajo de por vida en ese ámbito. Hay que asumirla porque no es del otro mundo. Otras ciencias han hecho ese tipo de trabajo de sistematización de sus procesos experimentales y han tenido resultados rigurosos y de verdad ahí con esa herramienta sí han podido independizarse de la interacción de otras como denunciaba Rafael Franco. Y creo que es también una herramienta de independencia. El desarrollar sistemas de experimentación o modelos para experimentación en el campo contable, formidable tarea, formidable. Quiero comentar brevemente lo que ha dicho que debemos aprender. Nuestro amigo Rodrigo ha dicho que debemos aprender a pensar primero por nosotros mismos. Pensar como latinoamericano, pensar como peruano, pensar sin esa prurita, porque hay en este mundo que estar citando todos los autores y en qué momento piensas. Ha citado a en historia, por supuesto, por temas de exactitud intelectual, de ética, tienes que precisar sus referencias. Pero está bien que puedas precisar sus referencias, etcétera, pero no te olvides que no tienes que pensar diciendo sus frases, sus dichos, sus argumentos, sino que por tu propio medio tienes que pensar con algún nivel de autonomía, con alguna forma de creatividad, de plantear tus propios puntos de vista, primero, y saber fundamentarlo, porque pensar con originalidad, con autenticidad, exige eso, ser uno mismo y resolver nuestros problemas urgentes acá, en el Perú, en América Latina, etcétera. Los otros resolverán sus problemas. Ahora, si queremos generalizar esos resultados de nuestras investigaciones, esa sí hay que confrontarla con los universales, es decir, con las categorías universales de discusión que pueda existir en todos los ámbitos de la comunidad mundial, intelectualmente hablando. Entonces, yo estoy de acuerdo que empecemos a pensar por nosotros. ¿Y cómo es pensar por nosotros? Primero hay que plantearnos problemas originales, nuestros propios problemas, y luego plantear hipótesis. Y hay que luchar por demostrar o probar esas hipótesis, buscarle alguna forma de evidencia, algún procedimiento especial, creativamente hablando. Y solo así podremos decir que estamos haciendo una indagación. Pero hay que empezar. Problema, hipótesis y pruebas, mínimamente.
eso creo que ya nos nos puede empezar a dar resultados de autenticidad y originalidad. Muchas gracias, Víctor. Ok, gracias. Culminamos la segunda etapa de este coloquio y vamos a la tercera, que es absolver las interrogantes de los participantes. Los invitamos a poner sus interrogantes en el chat, ya sea de Facebook o de YouTube. Quisiera, para iniciar esta ronda de debates, preguntar a los tres expositores. Efectivamente, se han explicado las venturas y las desventuras. Y quisiera preguntarles a los tres cómo enfrentar las desventuras desde tres ámbitos. Desde el ámbito de las universidades, de la academia, desde el ámbito de los colegios profesionales y desde el ámbito del investigador. Dejo la pregunta para los tres. Rodrigo, que estás ahí en el primer lugar del cuadro. Perfecto. ¿Qué nos puedes comentar? Y los participantes, por favor, con sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube. Gracias. Bueno, yo voy a contestar de una manera muy objetiva. Las venturas de la contabilidad son las principales teorías contables, o sea, las formas más originales, más altas de pensamiento contable que tuvimos no solamente de los italianos, pero también de algunos anglosajones, algunos portugueses, algunos europeos en general, como Monteiro, como Rogério Ferreira, como Lope de Sá en Brasil, Nascimento, Dormati, Dauria, Amorim y otros más. Esas son las venturas. Pero para impedir las desventuras, creo que sería una educación contable más volvida a los doctrinales y la verdadera teoría contable. O sea, no nos olvidemos de los clásicos. Entonces, por la universidad sería incluir algunos autores en su grade de pensamiento, porque en Brasil es prohibido hacer citaciones fuera de algunos campos de rol de algunos autores solamente brasileños. Es prohibido pensar como, por ejemplo, Moisés García García, o también estudiar autores como Fernández Pirla y otros más. Entonces está prohibido. La universidad debe ser realmente libre. Con relación a los colegios, es respetar totalmente lo que los mayores profesionales decidieran y hacer tal vez hasta una normatización que sea más epistemológica, más lógica y más también, podemos decir, basada en los autores clásicos. Y de nuestra parte de investigación es que a nosotros guste estudiar a estos autores, porque es fundamental. En mi carrera profesional, yo no hice un reporte financiero o una conclusión de parecer judicial sin citaciones clásicas. Hasta es un diferencial, que cuando nosotros hacemos pericia judicial, la pericia es un proceso artesanal. Si yo sé quién creó la metodología, quién ha creado el concepto, quién ha perfeccionado la teoría, yo tengo un paso adelante en relación a los otros. Entonces, a que le guste y a que se gustar realmente. Y hay esta posición individual de cada uno de nosotros. No hay emancipación sin conocimiento. Y el conocimiento hay que se estudiar a todo. Ok. Sosimo. Mi pregunta, en todo caso, la pregunta creo que he respondido en mi ponencia, voy a resumirlo. Más lógica, más epistemología, menos posmodernismo, ¿no? Ok. Tenemos preguntas de los participantes. Para Sosimo, Miguel Marcelo Guamán pregunta,
la eliminación de contradicciones conceptuales no sería más bien un trabajo desde la semántica filosófica? Las contradicciones trata la lógica. La semántica va a los significados y al concepto de verdad. Ok. Melquiades Hidalgo ya hizo una pregunta que también ya fue contestada, pero la reiteramos. ¿Cuál es su posición científica en relación al paradigma contable de Lucas Paciolo, que tiene su vigencia más de 500 años? Esta pregunta la realizó Melquiades Hidalgo. Sí, dije también que para nosotros es un clásico, por lo tanto es vigente permanentemente. Ok, hay dos preguntas relacionadas a la contabilidad en el Imperio Inca. Cristian Cruces indica qué filosofía emplearon los incas para llevar su contabilidad y tener dominio económico en Sudamérica. Y los quipus podrían haber sido considerados como clasificadores que funcionan como plan contable. Sí, el problema es que como son hipótesis, no tenemos evidencias, no podemos responder eso, ni siquiera de su filosofía, imagínense. Porque tenemos que primero conocer el sistema para después saber sus fundamentos y recién su filosofía. Imposible que responda, no conozco, no sé, creo que es difícil conocer, creo. Ok, Rodrigo Loaiza García pregunta, hace un comentario sobre el avance de la contabilidad será cuando pase de dar cuenta exclusiva de la propiedad privada hacia lo público, hacia el bien común, hacia lo que es de todos. La visión de la contabilidad como ciencia social nos permitirá este avance. De esta forma rebasaríamos la visión eminentemente financiera que hoy la tiene ligada a las normas internacionales de información financiera. De acuerdo, estoy de acuerdo. Ok. Y también Rodrigo Loaiza indica la contabilidad inca es más desarrollada que la contabilidad actual porque da cuenta de la propiedad común y da cuenta de variables sociales como la población. Posiblemente. Por eso está en el plano de las hipótesis y las evidencias, los estudios de los quipos, creo que no llegan todavía a ese nivel de modelación de la explicación y de la presentación de bienes. Todos son hipótesis y hay que trabajarlo. Y si de verdad esa pista es buena, de verdad tendría que continuarse la investigación. En este caso, por mi parte, yo no he hecho ninguna epistemología, ni teorización, ni nada por el estilo de la contabilidad hecho por los incas, ¿no? Ok. Bien, cumplida las 3 etapas de este coloquio, hay una última pregunta, lo leo rápidamente. Fausto Lozano Reyes indica, ¿nos podrían decir sobre la evolución histórica y tendencias actuales de la metodología de la investigación contable en el Perú? No. Ok. Bien, vamos a culminar estas tres etapas de este coloquio internacional y agradeciendo a Rodrigo, Sósimo y Rafael por la oportunidad de compartir con todos nosotros. Dejo a Stephanie para el cierre de esta actividad. Hay una última pregunta mientras ingresa Stephanie. Ahí. La alfabetización de la comunidad contable se debe difundir desde las universidades e institutos. Sí, en realidad las universidades, especialmente los colegios profesionales, que es el gremio encargado de permanente actualización. Entonces, ellos están llamados a hacer esa alfabetización académica, intelectual, metodológica, epistemológica, etc. Y no le estamos diciendo que dejen de hacer sus cursos técnicos, operativos o cosas por el estilo. Le estamos diciendo que también este es un factor estratégico de desarrollo profesional, no solamente profesional, en realidad desarrollo de la misma ciencia del que son profesionales.
Porque si no se involucran los contadores a hacer teoría, epistemología, metodología de la ciencia contable, ¿quién piensa que lo va a hacer? Otros, algunos que nos hemos involucrado ya no salimos de ahí, pero es difícil de que otros lo hagan con toda la fuerza y la dinámica que pueden hacerlo los contadores mismos. Creo que ahí hay una tarea ética, tanto del gremio como de los mismos profesionales, pero debe haber esos espacios. Debe haber esos escenarios y debe haber esos objetivos dentro de sus planes de trabajo. Si no se hace eso, vamos a seguir debatiendo después de aquí 30 años. Oiga, ¿hasta qué punto ahora vamos a avanzar la teorización? ¿No? Y CODE también como institución privada o una organización dedicada a hacer o desarrollar investigaciones, tiene ese compromiso, tiene que asumirlo y seguramente que va a asumirlo. A propósito, antes de que nos retiremos, cuando esté respondiendo no a las preguntas que me están haciendo, no es porque no quiera desarrollar respuesta, sino que las preguntas están hechas para ciencias duras o maduras, no para la contabilidad, porque no tiene respuestas para la contabilidad esas preguntas. Por esa razón, es como que le preguntara a la literatura cómo refleja la realidad objetivamente, me dirá haciendo ficciones, pero es una contradicción. Igual la contabilidad no se ha desarrollado con profundidad sus propias metodologías de investigación, sus propias teorizaciones, entonces tiene todavía falencias, no puede responderse eso, entonces no puedo responder esas preguntas. Es en ese sentido la negación que he hecho a las preguntas que me han planteado, para que no puedan sentir de repente ese señor qué cosa quiere decir, no todo, ¿no? Entonces, así, gracias, y hay que continuar batallando con este tema de la alfabetización académica, que tiene que ser con fundamentos epistemológicos, metodológicos, para desarrollar esos conceptos ontológicos, epistémicos, de desplazamientos, hasta de contametría, que nos ha puesto, por ejemplo, Rafael, y de la doctrina neopatrimonialista que nos ha presentado, especialmente con respecto a sus fundamentos, nuestro amigo Rodrigo Chávez. Muchas gracias. Hay una última que se coló al final, pero creo que es también que nos va a llevar a un amplio, un tema súper amplio, ¿no? Entonces, yo creo con esta pregunta hacer la pregunta que formulé para entrar al la segundo bloque de este coloquio, ¿no? ¿Cuál sería el lema que tengamos en los próximos 30 años? Relacionado también a que el lema de ICODE hace 30 años fue hacia la, ahí lo tengo, hacia la teorización de la ciencia contable. ¿Correcto? Y ahí vamos con la pregunta de Lenin y con el lema para los siguientes 30 años. Es esa, pero precisada. Ahora ya no será una simple teorización, sino hacia una teorización científica de la contabilidad. Porque eso es lo que nos falta, porque las aproximaciones o las versiones que nos ha presentado el neopatrimonio, por ejemplo, es riguroso. Pero, ¿cómo hacer que esa ciencia tenga mayor vigencia, mayor plenitud y mayor aplicabilidad? Por ejemplo, ellos están planteando como problema ya el tema de la experimentación. En el caso de nuestras teorizaciones, estamos todavía en la etapa de las estructuras preliminares con axiomatizaciones a partir de la computabilidad, del principio de computabilidad y recursividad como parte, como punto de partida para comprender los hechos contables. Entonces, se necesita hacer esa rigorización, se necesita hacer ese trabajo, pero hacia el desarrollo de teorías científicas en contabilidad, de frente. Esa es la tarea de los 30 años. Antes no pensábamos en teoría científica todavía. ¿Por qué? Porque las otras no pretendían ni buscar, sino pretendían hacer praxis contable. En los tiempos de los 90, el debate no era tanto cuál era das más no, sino cómo hacemos mejor contabilidad. Ahora ya no, ya. Ya sabemos que para hacer contabilidad se va siempre a necesitar determinadas normas y algunas aplicaciones, ¿cómo se llama? Aplicaciones e informes adicionales, reportes adicionales para dar cuenta de algún escenario contable que pueda tener un hecho contable en una organización. Pero
Cuando se quiere hacer ya una investigación científica o a partir de una teoría científica contable a la construcción o sistematización de una teoría científica contable, en ese momento ya nosotros tenemos que olvidarnos de los encargos por normas. Tenemos que pensar en que tenemos que ya no hacer a partir de normas, sino describir y explicar a partir de determinadas leyes o principios científicos que deben estar en nuestros primeros planteamientos teóricos. Por eso se llama formulación de teorías científicas. Ahora, para eso tenemos que, hemos dicho, vamos a alfabetizarnos. Ok. Llamémoslo eso alfabetización científica en contabilidad, ¿no? Correcto. Gracias, Zósimo. Rodrigo, tus palabras finales, por favor. Yo creo también que no solamente nuevas formulaciones, pero una segmentación muy más aclarada de lo que sería la teoría contable. Porque nuestros grades curriculares de estudio están muy defectuosas con relación a la posición hasta conceptual acerca de la teoría contable. O sea, la teorización es muy débil, solamente normatización. Entonces, hay que tener una tipología, una tipificación de los puntos teóricos contables. Y creo también que poner la materia filosofía contable no sería errada, no sería errada. La filosofía contable existe desde 1953, ¿sí? No es la filosofía accountants de Sprague, Charles Sprague, porque la filosofía accounting de Charles Sprague es solamente una condición de la mecánica de cuentas. La filosofía contable, como decía mi mentor, mi maestro, es el conocimiento del conocimiento. Entonces, creo que el futuro, el reto que nosotros vamos a pasar es tener una segmentación, una estructuración de la teoría contable muy más aclarada, que no se mezcla con la posición normativa, en separar la normatización con la condición teórica, y así los currículos en general podrían ser teoría contable como parte fundamental y también incluir la condición de filosofía contable, como existe en el derecho. Hay filosofía del derecho, hay teoría del derecho y las teorías generales de aplicaciones. ¿Por qué no la teoría de los costos, la teoría del análisis de bilances y así por delante? Ok, bien, gracias a todos, una audiencia plena, más de 100 personas contando Facebook en vivo y YouTube, y han sido constante durante las 2 horas y media de este coloquio. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Zósimo.